Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto encontrarlos nuevamente con nosotros y encontrarnos aquí en el camino. Y continuamos en esta trayectoria que hemos estado dando a lo largo de los últimos videos que hemos estado compartiendo acerca del Nuevo Testamento. Y hoy tengo el gusto y el privilegio de compartir una carta más, y es la última carta que vamos a ver del apóstol Pablo, y que es la carta que le escribe a un amigo de él que es Filemón. Pero hoy la vamos a compartir con otro querido amigo que es Sebastián. Hola Sebastián, qué gusto Hola, Gil. verte, qué gusto que estés con nosotros. Y antes de empezar a platicar de Filemón, ¿quién es Sebastián? Platícame. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Platícame acerca de ti, o platícanos a los que nos están viendo. Pues Sebastián Emiliano Gómez Ordaz, Ok. hermano de Valeria Gómez, que ya ha estado en otros videos aquí Compartiendo. previamente compartiendo. Sí, es mi hermana. Pues ¿Otras dos hermanas otras tienes? dos hermanas tengo, sí, gemelas, Ok. las mayores. Pues estudiante, estoy estudiando música, música popular contemporánea. Es lo que estoy estudiando, apenas voy empezando. En la Universidad Desde- Autónoma de Nuevo En León. la UANL, orgullosamente. Tigre no soy, pero Ok. de la UANL sí soy. Sí. Em, O sea, eres rayado. No, No. no, tampoco soy rayado. ¿De qué crees que...? ¿Le vas a quién? No me digas, dime. Una pista. Sí. No, pero esa pista, pues ya. A ver. No, pues igual que mi papá. Pumas. A Pumas. Ok, te iba a decir a la América. No, no digas por poco eso, y me no. avientas ahí tu tablet. No, me voy. Oye, qué bien. Pero entonces estás estudiando música popular contemporánea. Música popular contemporánea. Así es la licenciatura. Así es la licenciatura. Me interesa más la parte de producción musical. Digo, obviamente también la música, no como arte, digo, también me encanta, pero esa parte es la que... Estás lo ampliando tengo ahí. tu visión Así. en general, porque Ya había estudiado previamente, sí. Estuve en la superior de aquí de Monterrey. Pues en la desde escuela la superior. Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Ok, ¿y ahí qué? ¿Desde cuándo Desde los estuviste ahí? desde los 6 años, sí. Ok. Le pasé un chorro, pero sí fueron más de 12 años estando ahí. 12 años 12 años estudiando. ¿Y qué sí, estudiaste? prácticamente. Piano, ¿Ya te graduaste? concertista, piano. Maestro Fue concertista. lo que decidí estudiar, sí, ahí. Hubo un momento en donde por poco y me iba a guitarra, porque Ok. yo hice, cuando eres muy niño, pues vas a hacer el examen de aptitudes para ver en qué eres bueno. Yo hice en dos. Yo lo hice en guitarra, porque yo quería guitarra, pero mis papás fue, bueno, también piano. Y al final me terminó gustando más el piano, y pues ahí desde niño, desde los 6, bastante años, pero sí, ¿Te graduaste a los 18? de la UANL también. Ah, sí. ¿Te graduaste a los 18? Y ahorita pues ya, como tú dices, pues me llamó la atención ampliar un poquito más, ya no tanto el lado de artístico. Clásico, arte. Ajá, clásico, arte, y pues me llamó la atención ampliarlo a eso. También trabajo, Ok. ahorita estoy trabajando. Muy bien. ¿Qué más? Todo un estuche de muchas monerías. cosas hago. Sí. El buen Sebastián. Qué gusto, Sebastián. Qué padre ver lo que Dios ha ido haciendo en tu vida. Y estás en el grupo Integrante del Alabanza. grupo de Alabanza. ¿No? Sí. Bueno, yo entré ahí en el piano y ahorita estoy en la guitarra En la eléctrica. guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica. No, pues es todo, De todo, hago un poquito de musical, todo. y ahora Musicalmente viendo la de todo. parte de producción, De estudiando, producción. te interesa ir Sí, en la sí. parte de producción, maravilloso. Y bueno, entrando a este tema, a esta carta, ¿qué nos puedes decir acerca de lo que estudiaste, un poco de lo que estudiaste acerca de Filemón, o del contexto de esta carta? Pues vamos a ver la carta más corta de
todas las cartas. Es un solo capítulo, muy cortita. O sea, vamos a terminar rápido el video. No lo vamos a terminar tan rápido porque sí hay bastantes temas. Encontraste muchos temas. Yo encontré varios temas. Esta carta tiene 25 versículos nada más. 25 versículos nada más. Está cortita, pero tiene mucho contenido. Si le rascas, ¿verdad? Como todo. Claro. Pero es la carta más corta. La escribe Pablo desde la cárcel. Ok. ¿No? Estaba arrestado. Ya, pues, fue ya una época en donde ya él ya estaba más grande, o sea, ya... Después de haber recorrido ya mucho tiempo compartiendo la palabra. Después de mucho. Estamos ubicados pues ahora sí que en el primer siglo, Roma. Okay. Y pues ahí vamos a tocar temas de, pues, la esclavitud. La escribe desde Roma. La escribe, sí, se cree que desde Roma es donde la escribe, por ahí, finales de años 50, principio de los 60, más o menos por ahí. Bueno, vamos a ver varios personajes. Vamos a ver a Filemón, que es al que está dirigida la carta. Otro personaje, Onésimo, también, esclavo. Y pues Pablo. Ellos son como, hay más personajes, pero ellos son, yo creo, los... La escribe Pablo, la escribe solo. Las cartas de Pablo las escribe él solo, ¿o cómo las escribe, Sebastián? No, ahora pues, que hemos estado estudiando todas las cartas de Pablo. Menciona, y en la mayoría de cartas siempre menciona a sus compañeros, a sus amigos. ¿Cómo crees que haya sido este tema de escribir las cartas? Eso, o sea, yo creo que las escribían en un entorno donde estaban pues juntos, reunidos, y a lo mejor tocaban diferentes temas de los que... Las comentaban pues, entre ellos. Las comentaban, tenían ciertos temas. Yo creo que llegaban todos en grupo, como se hacen muchas cosas hoy en día, pues ocupas que alguien te esté apoyando también. Entonces yo creo que pues sí, lo hacían en grupo. Y pues aquí en la carta menciona a varias personas. Uno de sus colaboradores que ya hemos estado viendo, pues está Timoteo, Tito. A ver cómo empieza. Ayúdame leyendo primera, ahí, perdón, pues es Filemón. Es un capítulo del 1 al 3, los 3 primeros versículos. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y al hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahorita hablabas de personajes dentro de este contexto y te preguntaba de cómo considerabas que se escribían estas cartas, y efectivamente es así. Así se hacía. Pablo, aunque es obviamente quien lleva la punta de lanza en el tema de la institución de la iglesia neotestamentaria, ahora en el Nuevo Testamento, también obviamente vamos a ver después carta de Hebreos, de Santiago, de Pedro, de Juan, en fin, otra serie de cartas, pero en este caso Pablo, pues sí, era el líder, el maestro, ¿no? Y tenía sus discípulos, y es correcto, se reunían. O sea, siempre vamos a ver, como en este caso dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, como diciendo, los dos estamos escribiendo esta carta, y así era como se hacía. Seguramente se enteraban de la situación que vivía cada uno que se vivía en cada uno de los grupos de seguidores de Jesús, y a la hora de ir tocando los temas la desarrollaban, y una vez teniendo ese desarrollo de lo que querían dejar establecido, compartir o corregir en las diferentes iglesias, entonces se citaba a un profesional escriba, ¿no? Y entonces ya escribía lo que a través de la enseñanza de Pablo, y seguramente con algo de retroalimentación o de Timoteo o de Bernabé o de los diferentes compañeros de Pablo, podían mandar esta carta. Entonces, así se hacía. Ahora que leíste estos 3 primeros versículos, a la hora de meditar y profundizar en ellos, ¿qué te dijeron? ¿Qué descubriste? ¿Qué te llamó la atención?
Pues estos primeros versículos, como dices tú, se ve muy claro cómo Pablo tomaba en cuenta sus colaboradores, siempre estaban unidos, pues eran personas que, pues, vamos a decir que estaba viviendo Pablo una situación muy complicada, pues estaba en la cárcel y ellos estaban ahí, eran fieles. Yo me imagino que se ayudaban mutuamente, se cuidaban los unos a los otros. Pues hay varios personajes. Más adelante también menciona más personajes de otras comunidades. Ujú. Se saludan, ¿verdad? Y siempre era muy cordial, pero se veía como ese compañerismo que se tenían ellos, como pues se mostraba, eh, pues sí, que les importaban todas esas personas. ¿Cómo se presenta Pablo en esta carta? Pablo se presenta como prisionero de Jesucristo, ya no se presenta como apóstol, como lo habíamos visto hace rato. Es prisionero de Jesucristo, como si Porque se él presentaba como apóstol. como Normalmente apóstol. decía apóstol de Jesucristo y se ponía Sí, una sí, sí, posición de apóstol. ¿Y ahorita en qué posición se pone Pablo? como prisionero de Jesucristo. Digo, al fin y al cabo, pues está encarcelado, es un prisionero, pero lo menciona aquí de Jesucristo. O sea, yo creo que su pensamiento no nada más era soy un prisionero, no, yo soy prisionero Por una causa por más una alta. causa, por lo que creo, por Jesús. Entonces, así se presenta. Y decías ahí que estaba al inicio que era Filemón y Onésimo, pero ¿esta carta solo se le dirige a Filemón? No, no, en general, eh, pues la carta va, obviamente pues el título de la carta es Filemón, pero pues las cartas al final las compartían en toda una, pues me imagino que toda la comunidad. Entonces pues también servían para que pues lo que ese mensaje, lo que menciona aquí, pues lo pudieran compartir en la casa, por ejemplo, de Filemón, que muy probablemente era donde se reunían. Es lo que dice, fíjate, lo que leías hace un rato dice, en el versículo, lo voy a volver a leer, Ujú. dice, Pablo, como decías, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, ellos son los que escriben o los que la dirigen. Los destinatarios son varios, porque dice, al amado Filemón, dice, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia. Estamos viendo esta parte, dice, Filemón era un colaborador de ellos. Aquí en esta, como estudiábamos, Filemón era un rico, vamos, una gente poderosa, en una buena posición, mejor dicho, dentro del Imperio Romano, y estaba en Colosas. Filemón llegó a ser un colaborador de Jesús, pero muy probablemente debió de haber conocido a Pablo, debió de haber arreglado su vida, haber decidido seguir a Jesús y pudo haberlo conocido en Éfeso porque estaban cerca. Y por otro lado, quien establece la iglesia en Colosas es Epafras. Entonces, después de estar ahí un tiempo, alguien que debió de haberse quedado como líder y cabeza en ese lugar era Filemón. Pero también le escribe a Apia y Arquipo, dice, ¿qué es lo que investigaste a través de quién era Apia y quién era Arquipo? Pues se cree que Apia, la esposa de Filemón, Se cree que era la que esposa de era la Filemón. esposa de Filemón, y Arquipo, pues podría llegar a haber sido su hijo. Sí se cree que era pues un discípulo también Porque de también dice Pablo, que era un compañero un de compañero milicia, de ¿no? milicia. Ujú. Entonces, yo también creo hay una parte en donde la tradición dice que Apia era la esposa y La que esposa. Arquipo era el hijo. No hay mucha documentación Ujú. al respecto, pero como que sí eran los importantes. Y otra cosa que también podemos deducir dentro de toda la carta es que la iglesia estaba en casa de ellos, ¿no? En casa de Filemón, Ujú. porque
¿Qué dice el resto? Dice a Apia y Arquipo, nuestro Iglesia. compañero de milicia, pero le dirige la carta a quién más, A la iglesia que está en tu casa, pone aquí. ¿no? Sí. Entonces, y ratifica esta parte que hemos comentado, que estas cartas eran escritas para ser leídas en la comunidad, aunque se las dirigía puntualmente a estas 3 personas y principalmente a Filemón. Las cartas fueron escritas iban por una persona principalmente, que era Pablo, en colaboración de sus discípulos, ¿no? Y por otro lado, también iban dirigidas en ocasiones a una persona en específico o a varias personas, pero a la iglesia. Por eso vemos la carta a la iglesia de Colosas, a los colosenses, ¿no? Iba dirigida a toda la iglesia. Es un tema común dentro del Nuevo Testamento y las cartas que hemos estado estudiando. Y dice que la iglesia estaba en su casa. O sea, era definitivamente un colaborador, ¿no? Y un líder en Colosas, y había una iglesia en su casa. Ahora, ¿qué otros antecedentes podemos darles aquí a los que nos están viendo o escuchando? Pues, y digo, lo vamos a ver más adelante también, pero el significado de los nombres de cada uno de estos personajes está muy interesante. Aquí el nombre de Onésimo, que significa útil, y recordamos que pues él era un esclavo. Filemón, que significa aquel que es hospitalario. Otra vez vemos esta parte donde pues él como líder recibía a la gente en su casa, la iglesia estaba ahí. Onésimo útil y Filemón hospitalario. O sea, entonces, como que van haciendo match los nombres con lo que es cada uno. Con las acciones con lo que hacían, sí, con su vida. Y es lo que vamos a ir viendo también. Cómo también describe Pablo a Filemón, Onésimo, que es lo que vamos a ir viendo. Muy bien. Vamos a ver entonces algo más que quisieras comentar acerca, ahora sí ya entrando al contexto de la carta y la situación que se vivía entre Filemón y Onésimo. Como lo mencionamos, pues ahora sí que Filemón, todos estos personajes vivían en una época donde, bueno, Roma era, pues, ahora sí que esclavista. Tenían sus clases sociales, donde pues el esclavo ahora sí que era el año más bajo. Había este tipo de personas que eran como los patriarcas, que eran, pues, se vivían dos, ¿no? La sociedad era persona libre o esclavo. Entonces estos patriarcas, pues usualmente era muy común que tuvieran, ahora sí que la mano de obra, que eran los esclavos, que los podían comprar, los podían adquirir. Había tiendas, había lugares donde tú podías ir, los esclavos los presentaban con sus aptitudes escritas, ¿no? Dependiendo de tú lo que necesitabas para el trabajo, pues tú podías ir eligiendo, pues esta persona, no sé, te decía, tiene tanta edad, está en este estado de salud, es apto para esto, ¿no? Está instruido en medicina, por ejemplo. Entonces, pues podemos ver que Filemón pues tenía esclavos, ¿no? Al menos se habla de Onésimo como su esclavo. Entonces, vemos esa parte donde Roma estaba con esa filosofía donde pues tú podías ir a adquirir una persona para que trabajara para ti. Hoy en día y pues, comprarla. algo parecido, pero comprar por un cierto precio tu esclavo. Tenían muchas cosas así. Por ahí también leí un dato curioso donde incluso hasta tenían una especie de garantía en donde si el esclavo que tú adquiriste no cumplía o tenía defectos ocultos, tú lo podías ir a reclamar 6 meses después de la compra y te lo cambiaban. Como en Amazon. Como si fuera Amazon, como si fueran... Sí, de veras, o sea, ibas con pues ahora sí que estos funcionarios encargados de pues vender esclavos, tú ibas y decías, oye, pues esta persona no sabe hablar en tal idioma, ¿no? Y yo lo necesitaba para eso. Bueno, pues te lo cambio.
Ok. Te hago un Fíjate intercambio. qué interesante porque tenemos que entender que nosotros aquí en el occidente salimos de esta cultura del Imperio Romano y de esta parte del Mediterráneo y ha llegado todo este tema occidental hasta nuestras fechas. Al día de hoy sucede así cuando tú pones tu currículum, tú ya estás trabajando, Exactamente. ¿no? Oye, ¿para qué soy apto y todo? Y si no, si dijiste que eras bueno para las matemáticas o que hablabas un cierto idioma y se daban cuenta que no, ¿qué pasa? Ok. Pues Pues ya me busco los te otro. corren, Sí. ¿no? Y contratan a otro. Entonces, vamos a ver un tema. Aquí algo importante que te preguntaría, veo que te metiste a estudiar y a profundizar en el contexto y es maravilloso. Así tenemos que estudiar la Biblia. La Biblia, a veces queremos traer la Biblia a nuestra actualidad Ujú. y queremos, vamos a incluso interpretar hasta profecía en base a nuestra actualidad primero. O sea, ¿no? A lo mejor el anticristo es fulano, perengano y está el presidente y porque queremos llevar la Biblia a nuestra antigüedad, a nuestra actualidad, pero lo primero que hay que hacer es nosotros tratar de entender a la Biblia en su primer contexto, en su Ujú. contexto de la situación que estaban viviendo ellos. Y una vez que podemos entender esto, podemos entender los principios que vienen en la palabra, que es lo que realmente quiere Dios que entendamos, los principios. Nos ejemplifica situaciones, como en este caso con Filemón y Onésimo, pero para que nosotros logremos identificar los principios y una vez identificados los principios, podemos adueñarlos en nuestro corazón para nuestra actualidad. Ahora sí, llevar los principios que explicaron los apóstoles inspirados por Dios o inspiró mismo Jesús a la hora de hablar y por los evangelios o evangelistas conocerlos, o desde el Antiguo Testamento, pero son principios universales, o sea, son atemporales, por lo cual pueden ser aplicados en nuestra vida. En este caso que estamos platicando, la situación de la esclavitud. Otro punto importante es que se ha acusado a la Biblia, Sebastián, de que la Biblia es esclavista y Vista. promueve la esclavitud y entonces todas esas personas que lo que menos han hecho es estudiar la Biblia, opinan. ¿Qué has encontrado tú acerca de la esclavitud en la Biblia? Pues lo que mencionabas, si tú realmente estudias en ese contexto, lo que estaba pasando en esas épocas, porque lo que vimos ahora pues es muy, muy, muy diferente a 2000 años, hace 2000 años, ¿no? Entonces, sí se menciona en la Biblia un tema de esclavos, sí lo menciona en el Antiguo Testamento, en Éxodo, en donde pues también ciertas personas como en el ejemplo de Filemón, que eran personas ricas, que tenían a su cargo, pues ahora sí que esclavos o personas que podían monetariamente, pues, comprarlos para que hicieran labores de todo tipo. La diferencia es que, pues, en Éxodo, en parte de la ley judía, pues, esos esclavos no permanecían esclavos, o sea, podían ser libres ya después de 7 años, ya tú como esclavo, pues ya eras libre y ya tenías libertad. En las otras, por ejemplo, en Roma, no era así, o sea, para ser libre, una de las formas en ser libre era morir. O sea, tú siendo esclavo, eres esclavo De por vida. de por vida. Y ya cuando mueres, ya entonces eres libre y te entierran como una persona libre. Pero en toda tu vida eres esclavo. Fíjate, te voy a hacer una pregunta. Ahorita estás mencionando este tema que efectivamente la Biblia habla de esclavitud y se expresa. ¿En el plan original de Dios se considera la esclavitud? No, no, para nada. Tú eras libre. Incluso al ser humano pues le da una responsabilidad de ser líder, de mucho más. O sea, no era nunca
nada forzado ni obligado a nada, o sea, En tú un eres totalmente aspecto, libre. perdón que te interrumpí, pero ¿cómo puedes decir que en el plan original de Dios no estaba la esclavitud? Porque luego decimos, oye, la Biblia habla de esclavitud, pero como decíamos, no la estudian. Un punto, Dios nos dio el libre albedrío, que sería la libertad de La elegir. libertad de decidir. ¿Y eso qué significa? Así que tú eres libre de decidir por ti mismo, o sea, no estás bajo el yugo de pues de un imperio, como por ejemplo en Roma, o de otras personas, o sea, tú eres libre de decidir para ti. Ahora, en esa libertad, ¿en qué momento se empieza a generar y empezamos a ver esclavitud? ¿Quién genera la esclavitud? El propio ser humano, pues la genera para, pues ahora sí que en una parte egoísta, pues tratar de esclavizar y tener Sentirse poder, poderoso. porque pues sí, sin esos esclavos, pues igual y por ejemplo las pirámides de Egipto nunca se hubieran construido, o muchos, no nada más eso, o sea, muchas cosas, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de Roma, pues usualmente toda la arquitectura romana que vemos, que son palacios enormes, súper bonitos, pues lo más común es que lo hacían los esclavos. Y luego ves la clase de vivienda que tenían todos los otros ciudadanos romanos y eran pues casas así casi inhabitables, que se caían, se incendiaban muy fácilmente, ¿no? Sí. Entonces lo usaban más que nada para las personas poderosas, para aprovecharse y La tener más esclavitud, poder. entonces, no es creada por Dios, No es creada por es Dios. originada por la maldad del hombre, Ujú. en donde el hombre trata de ponerse por encima de su prójimo, lo afecta, lo daña, incluso hasta se lo hace de su propia propiedad, en cuanto Dios lo que realmente quería, nos hizo al hombre y a la mujer en igualdad de circunstancias con libertad. Entonces, el hombre es el que distorsiona este tema y efectivamente, como decías, vemos guerras, vemos a Babilonia conquistando a Jerusalén, a Israel y peleándose en los países hasta la fecha. Esa es la maldad. Entonces, la esclavitud, aunque viene en la Biblia, no es la voluntad de Dios. Y esa parte interesante es interesante que comentaste. Incluso cuando Dios trata de ordenar las relaciones, se encuentra con una sociedad, cuando hablamos la sociedad de Éxodo, en donde todos los pueblos igual eran esclavos de por vida. Y en el caso de la palabra de Dios dice que al séptimo año podían ser libres. Había libertad. Y es lo que tenemos que ver. En la palabra se habla de libertad. Es un tema importante en esta carta. Y regresamos al punto de Filemón. En este caso, sabemos, Onésimo era el esclavo y Filemón, pero Onésimo se encuentra en Roma y por lo visto busca a Pablo. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Cuál crees que sea la finalidad por la que, o qué buscaba Pablo al escribirle esta carta a Filemón? Pues Onésimo huye de Filemón, ahora sí porque las repercusiones que conllevaban tú al ser un esclavo y pues no sé, hacer algo indebido, pues eran muy severas. Entonces, pues él huye de Filemón y va a buscar a Pablo. Por hacer algo indebido. ¿De dónde sacas esa parte? ¿En dónde lo leíste? Hay una parte aquí en donde Pablo menciona, déjame buscar el versículo, en donde sí menciona que... Es en el 18 y 19, a ver qué dice. Dice, si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra, te lo pagaré. O sea, lo había perjudicado en algo. Perjudicado algo, había llegado a ser, no menciona en específico qué, pero pues sí,
digo, al final venía huyendo porque pues en algo lo perjudicó y pudo haber sido pues robar algo, incluso era común en esa época que los esclavos pudieran incluso adquirir posesiones a nombre del amo, crédito, incluso podían llegar a créditos, ¿verdad? No sabemos exactamente qué fue, pero pues llega huyendo, o pues sí, huyendo de En esas algo lo repercusiones. afectó. En algo O lo sea, afectó. pudo haber robado, pudo haber defraudado algo Sí, sí. y huye. Y lo que entendemos es que huye de Colosas y llega hasta Roma, ¿no? Roma. Y Sí. a ver, sígueme platicando, ¿qué más descubriste o qué más viste ahí? Pues Onésimo ahora sí que pues huye y llega hasta Roma con Pablo, que estaba en la cárcel, o sea, él va hasta la cárcel con Pablo, porque pues Pablo en ese entonces pues él era el que había iniciado todas esas comunidades en Colosas, en Éfeso, todo eso. Entonces, lo más probable es que Onésimo sabía perfectamente quién era Pablo y pues llegó a pedir ayuda y con Pablo. Él se quedó, se nota que se quedó ahí con él y ya una vez ya Pablo ya que le platicó todo Onésimo, probablemente le platicó todo lo que pasó, ¿verdad? ¿Cómo estaba la relación entre Onésimo y Filemón? Mal. No, Rota. no, rota porque, pues sí, o sea, tú cuando cometes un error, le fallas a alguien, pues es muy normal que quieras, ahora sí que huir, alejarte de eso. Y pues lo más probable es que, pues sí, o sea, rompió totalmente la relación, huyó y perdió, pues ahora sí que la confianza de Filemón, lo más probable, digo. Esta carta entonces, hasta este momento nos damos cuenta que habla de relaciones rotas, Relaciones rotas. ¿no? Ese es un punto importante. Sí, sí, sí. De conflictos que se pueden generar por afectar a otra persona, como en este caso, defraudar o fallarle una falta. Y el tercero es la pérdida de confianza, porque cuando alguien te falla, pierdes la confianza. Relaciones rotas, Sebastián. ¿En qué aspecto, si lo traemos al día de hoy, en nuestra actualidad, qué tipo de relaciones recuerdas o ahorita meditando puedes decir que se dan? Híjole, De yo relaciones creo que rotas. cualquier relación se puede romper, de pareja, familiares, de trabajo, como aquí. Así que puedes romper cualquiera y es muy común, digo, pues ahora sí que la regamos y, híjole, hoy en día ya, pues, si tú vas y preguntas a tu amigo, a quien tú quieras, oye, tu relación con tal persona, pues, no conozco a mi papá, o no, pues, no hablo yo con tal persona. No hablo con mi papá. No hablo con mi papá, mi papá es lo peor. No lo conozco porque se fue hace mucho tiempo de El la papá casa. incumplió, Ya o no el está hijo no ahí, quiere, o o sea, el hijo- relaciones padres e hijos Padres e rotas. hijos, rotas. Tener parejas, pues también muchas relaciones Parejas que se rotas. prometieron y te amaré hasta que la muerte nos separe Separe, y y- todo este rollo y se rompen por conflictos. Por conflictos, sí. Entonces hablamos, pues sí, definitivamente. Entonces hay un montón de cosas que habla esta carta. Toca muchas cosas, sí, que pues si te pones a estudiarla así, a fondo, pues, te das cuenta que en realidad el tema que está tocando pues es enorme porque todos tenemos esas relaciones, ¿no? Todos tenemos con quién relacionarnos y por lo tanto hay relaciones rotas. Te iba a preguntar, ¿crees que se puedan arreglar las relaciones? Pero mira, antes de que me digas tus datos, por eso te dije, te iba a preguntar, no te quiero preguntar, sino vamos a llegar a conclusiones al final de esta carta. Decíamos, ¿qué es lo que está buscando Pablo al escribirle esta carta a Timoteo?
que se restaure la relación a Timoteo, a Filemón, entre Filemón y Onésimo, ¿no? O sea, el objetivo por la que nos deja escrita esta carta es la restauración de una relación. ¿Cuál crees que sea la razón por la que Dios nos deja las cartas en el Nuevo Testamento? Esas cartas son para que veamos ese mensaje como que a veces no lo profundizamos, no lo llegamos a ver porque vemos más, te puedes perder en muchas cosas, pero pues ese mensaje de las cartas y que siempre comparte Pablo en todas, es ese mensaje de una nueva humanidad en donde tú te puedes reconciliar, tú puedes arreglar y puedes volver a unir esas relaciones que, pues por muchas cuestiones, pues se rompen, ¿no? Porque tú, como en este caso, le haces daño a alguien, lo perjudicas, dijiste algo que pues dañó a la otra persona, algo que incluso igual y fue tan fuerte que se pierde, ¿no? La relación, o no nada más decir algo con acciones, le fallaste tal vez o no cumpliste con tu palabra, muchas cosas se pueden pasar y pues el mensaje yo creo, de esta carta y de lo que dice Pablo, pues es que se pueden Reconciliar. Hay una manera de Fíjate que reconciliarse. tienes razón, o sea, recordar que la Biblia, aunque está escrita para nosotros, no fue dirigida a nosotros. O sea, como esta carta fue dirigida a Filemón y a Apia y a su familia en la iglesia, pero es para nosotros, para darnos cuenta si en verdad eres creyente o no eres creyente. ¿Tú crees que le haya escrito esta carta a un creyente verdadero? O sea, ¿tú crees que Filemón haya sido un creyente verdadero? Sí. O sea, le está diciendo, ¿qué es lo que menos esperaría Pablo de un creyente, en este caso, es que perdonara? Pero, a ver, ayúdame leyendo del versículo 4 al 7, porque efectivamente has dicho que él era un discípulo verdadero, un creyente verdadero. Sí, dice, siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo, mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, tu amor me ha alegrado y animado mucho, porque has reconfortado el corazón de los santos. O sea, fíjate cómo dice, tengo noticias, ¿no? Tengo noticias de tu amor y de tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. ¿Por qué puedes decir que Filemón era un creyente verdadero? Yo creo que se notaba en su vida, o sea, volviendo al tema de los nombres, pues cumplía mucho, o sea, aquí vemos cómo lo describe Pablo, que se notaba su amor, su fidelidad a otros, era hospitalario, ¿verdad? Y obviamente se presupone que Pablo fue quien compartió a toda esa comunidad, ¿no? Pero pues sí, Filemón luego se nota que era un líder, que era una persona que realmente creía lo que le habían compartido y lo vivía también. Y lo vivía, lo describe muy claro, ¿no? Y además dice, tengo noticias, o sea, tú no te estás recomendando a ti mismo, ¿no? Y esa parte de recomendarte a ti mismo, pues es diferente. ¿Has escuchado el concepto de tengo que guardar testimonio y tengo que cuidar mi testimonio? ¿Has oído ese concepto dentro del mundo de la cultura cristiana, evangélica, religiosa? ¿Has escuchado esos conceptos? Sí, desde niño te enseñan tú pues le vas a dar siempre estás siendo de imagen, ¿no? Para las demás personas, todos te están viendo, entonces por lo tanto tú ahora sí que
da el lado bueno, ¿no? O sea, te están viendo, entonces aguas, pórtate, sé obediente porque te están observando aquí el pastor o cosas así. Basado en eso, ¿es lo mismo dar testimonio que cuidar o guardar testimonio? No, no, al final pues eh, Dios A nos ver, habla esa parte está de, buena. sí, al final Dios nos habla de que Jesús se puede mostrar en tu vida, en cómo vives, en tus acciones, no siguiendo normas o comportándote de cierta manera para que te vean los demás, sino que es en realidad pues lo que crees se va notando porque todas esas áreas como Filemón aquí que decía es una persona pues íntegra, fiel, fidelidad, es amoroso, hospitalario, no tiene que ver con que él nada más, o que tú nada más des esa área, sino todos, pues podemos dar testimonio de lo que, así, de tu vida, o sea, no tiene que ser nada más, pues yo soy totalmente íntegro, o me ven de cierta forma en donde aquí me comporto bien, este, pero pues la realidad es que no somos así, o sea, pues el ser humano desde principios pues la ha regado, se ha equivocado. Y yo creo que parte de lo que Dios quiere también es que, ok, si tú la regaste no sé, en tus relaciones, por ejemplo, ¿no? Pero cuando tú vas eh, y comprendes el mensaje que viene aquí, y vas con Dios y Él arregla toda esa área, pues entonces puedes dar testimonio de que, pues, mi vida sí era de una forma o si la llegué a cometer, no sé, o sea, mi vida no es perfecta, vaya, o sea, Fíjate, no somos, sí. como que a veces, pues, quisiéramos, damos esa parte, ¿no? Como que lo queremos hacer ver como que todo está bien en nuestra vida y yo voy a la iglesia, me ves leyendo aquí con mi Biblia, orando, ¿no? Pero esencialmente, pues, no es así, o sea, es lo que, ahora sí que se nota cuando en realidad no nada más son ideas religiosas o formas de comportarse, sino lo que realmente Dios transformó, que pues antes era una cosa y ahora es otra. Fíjate que si le cambio el concepto de testimonio por apariencias, Por en la apariencias. primera Sí. parte es apariencias, o sea, guardar las apariencias. Es que tengo que guardar las apariencias, es que tengo que cuidar mi apariencia. O sea, ese tema es una gran diferencia. Desgraciadamente sí hay una moral religiosa y, y pudiéramos entrar al concepto de moralidad y santidad, en donde se puede confundir. O podemos creer que es lo mismo. Déjame este punto del dar testimonio en comparación o cuando decimos cuidar el testimonio o guardar el testimonio. Definitivamente hay muchas personas que, como bien lo dices, cuidan las apariencias, cuidan la apariencia y quieren ver, mostrarse espirituales cuando en realidad no son. O sea, y Dios lo conoce. Y a veces, como dices, queremos que nos vean perfectos, pero es a nuestras fuerzas. En cuanto a una persona que realmente ha sido transformada en su corazón por la obra que Jesús hizo en la cruz, por haberse reconocido que falla, como decías, que todos fallamos y que requerimos pues arreglar con los demás, primeramente con Dios, nos hace pues caminar en libertad, caminar gozosos. La parte de cuidar tu testimonio muchas veces es apariencia. Cuidar las apariencias sucede mucho en la religiosidad, en las iglesias. Y lo que aquí estamos viendo es realmente una persona que mostraba con sus acciones, ¿no?
sin necesidad de andar diciendo que cuidaba su testimonio, Sí. mostraba con sus acciones, ¿no? Sí, ahorita eso que comentas de cuidar el testimonio también se puede entender como esconder, ¿no? Yo creo que también puedes decir esconder que, no sé, no me está yendo bien la escuela, por ejemplo, ¿no? O esconder esa parte como de, chin, esta área de mi vida no está bien y no quiero que las demás personas lo vean, por ende, cuido mi testimonio, ¿no? Siendo, pues, moralmente correcto o religioso. Aparentemente, Aparentemente, pero es hipocresía, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea, a veces enseñamos como a Sí. ser hipócritas Sí, sí, sí. en cuanto Sí, no debía ser así, no ¿no? debía ser La así. palabra dice que somos cartas abiertas, que nos pueden leer, ¿no? O sea, tú muestras Se nota. todo, pero pues muchas veces, más que mostrar, pues escondemos. Tienes toda la razón. Y bueno, Decir, oye, pues la regué en esto y perdón. A lo mejor los demás me veían de una forma, pero no, la verdad es que sí la regué. Te hice daño, pero quiero arreglar las cosas, quiero reconciliarlo. no es aceptable que yo demuestre que tengo mal mi relación con mis papás. Por lo tanto, no lo digo. O no es bueno que muestre que tengo problemas en el matrimonio. Por lo tanto, no lo digo. Y empezamos a aparentar cosas. Eso es esa hipocresía religiosa, esa moralidad que tarde o temprano se quiebra.